Hola a todos chicos. Bueno, hace tiempo que no grababa vídeos, la verdad es que un poco saturado. He empezado, no sé si lo habéis visto, si me seguís por Instagram, he empezado a escribir un libro. El primero va a ser un poco de fisiología. Tengo tres en mente, pero bueno, esto lleva tiempo. Escribir un libro no es tan fácil. Estoy escribiendo, bueno, y soy ya capaz de escribir, bueno, y soy capaz. Me había propuesto escribir eh, aproximadamente unas 1000 palabras por día, hoy he escrito 1500. Pero bueno, voy por bloques. Tengo ahí un esquema y voy definiendo bloques, los voy desarrollando y las palabras que sean, ¿sabes? Hoy han sido 1500, pero bueno, que cago en la puta, es más complicado, bueno, más complicado, que lleva más tiempo de lo que parece escribir un puto libro. Así que nada, estoy ahora, pues eso, bastante liadito y pues de dónde quito tiempo, siempre. Os daréis cuenta que siempre trato de subir vídeos de manera así continua y tal, pero es que al final es lo menos relevante en mi trabajo, por así decirlo, el subir vídeos. Lo hago un poco bueno, pues por aportar algo, ¿sabes? A la gente que me sigue y demás, por aportar algo de conocimiento y todo eso. Pero joder, me cuesta. Bueno, pues nada, quería hablaros de algo. Joder, el caso es que voy de, haciendo un resumen de un libro. Joder, he encontrado una temática cojonuda, pero se me ha olvidado. Bueno, el próximo vídeo será de eso. Ahora voy a hablar de algo que me preguntan mucho, que es las proteínas de las fuentes incompletas, es decir, las proteínas, por ejemplo, de la pasta, de las legumbres, etcétera, que si la cuento como el total proteico. Siempre que escucho esto me parece bastante curioso. A ver, si tú, por ejemplo, te comes un plato de judías verdes, pues con esas proteínas no las cuentes, ¿sabes? Porque al final, ¿qué es un plato de judías verdes al cabo del día? 6 gramos de proteína, 7, 8, encima de un valor biológico un poco escaso. Bueno, pero si sueles tender a comer fuentes que tienen bastante cantidad de hidratos de proteína, hay que contabilizarla, ¿vale? O sea, esto es es que el otro día hice un vídeo, pero me había quemado la boca y ceceaba, parecía Parkinson cuando le quitaban la muela, cuando se mordió la lengua. Entonces, no, no me gustó cómo salía hablando y no lo subí, pero en ese vídeo explicaba de forma muy sencilla y detallada que esa analogía de si son proteínas incompletas, ¿las tengo o no las tengo que contar en la dieta? Os hago una analogía. Las grasas. Casi todas las grasas son incompletas. O sea, no hay ninguna grasa que contenga todos los ácidos grasos esenciales. Entonces, o al menos no en cantidades representativas. Entonces, esas grasas no las cuentas. Joder, pues si te comes un kilo de panceta, tendrás que contar esas grasas. Y eso que son grasas incompletas. Son grasas incompletas, pues las tendrás que contar porque es un nutriente y aporta sus calorías, ¿no? Con las proteínas es igual, aunque sean proteínas incompletas, pero habrá que contabilizarlas, ¿no? Porque en el total calórico sí que están y en el total proteico sí que está. Yo creo que el concepto de proteínas incompletas y lo de aminoácidos limitantes y demás, mucha gente no lo tiene claro. Por ahí tengo vídeos antiguos donde lo explico. Una proteína es incompleta porque tiene algún aminoácido limitante y sobre todo es un aminoácido limitante de los que se llaman esenciales, ¿no? De los que el cuerpo no fabrica. Porque si es de los que no fabrica, pues bueno, se puede fabricar y demás. Tenemos que tener en cuenta que una proteína, aunque no sea completa y falta aminoácido esencial, el cuerpo sí que puede sintetizar con ella, ¿vale? Puede conseguir ese aminoácido esencial de otros lados o incluso del hígado, porque el hígado hace durante unas horas de reservorio, es decir, cuando nosotros comemos, el hígado es capaz de almacenar estos aminoácidos esenciales durante un tiempo y luego los va vertiendo poco a poco, ¿vale? De hecho, la gluconeogénesis famosa durante la actividad física y demás no tiene por qué ser de la destrucción proteica como tal de las estructuras que ya existen, sino de esos aminoácidos que el hígado está vertiendo, ¿vale? Entonces, eh, además esto sucede sobre todo con los BCAAs, ¿vale? Los BCAAs son los que más se retienen por parte del hígado debido a que son los que más se utilizan de manera más continua, ¿vale? Porque son los que se encargan de la síntesis muscular. Síntesis es creación, ¿vale? Creación de músculo. Entonces, aunque una proteína sea incompleta, no significa que no puedas desarrollar masa muscular con ella. Sí que es verdad que es más limitado su capacidad de crecimiento, ¿vale? De hecho, yo en el curso de nutrición, cuando estudiamos este apartado, en el grado medio de nutrición, se nos decía una cosa que yo no estaba del todo de acuerdo, pero bueno, es para que lo entendáis. Nos decían que las proteínas incompletas valen para mantener las estructuras corporales, pero no valen para aumentarlas. Es decir, tú te puedes alimentar de proteínas incompletas, por ejemplo, pues de arroz, de pasta, de pan y cosas así, y puedes mantener las estructuras que ya tienes, pero no puedes generar anabolismo, ¿vale? Esto no sé yo si sería así completamente del todo, ¿no? Pero bueno, entendéis más o menos el patrón que esto quiere decir, ¿no? Entonces, y luego además, cuando tú coges una fuente de una proteína completa y la mezclas con cualquier otra fuente de proteínas, completa o incompleta, el resultado final siempre es una proteína completa. ¿Por qué? Porque para que una proteína se llame completa necesita tener los 22 aminoácidos esenciales, ¿vale? 22 o 20. Bueno, es que hay dos que son semi-esenciales. Bueno, llamémoslo como queráis, 20 o 22. Entonces, eh, esa se le llama incompleta, ¿vale? Pero si tú coges una fuente de proteínas, por ejemplo, un vaso de leche, que son proteínas completas, y te la bebes junto con cualquier otra fuente de proteínas, tú ya estás aportando los 22 aminoácidos esenciales. Los 22.
Por lo tanto, el cómputo general, el resultado general de esa mezcla proteica en el estómago ya es una proteína completa. Otra cosa es que a lo mejor tenga un valor biológico más bajo porque la cantidad de esenciales no es tan alta como otra, ¿vale? Pues a lo mejor tiene un valor biológico de 100, como el huevo, pues tiene de 70, pero ya es completa, ¿vale? Que esto es lo que le pasa, por ejemplo, a la carne roja. La carne roja tiene todos los aminoácidos esenciales, pero hay uno del que carece sobre todo, que es del triptofano, ¿vale? Entonces, como carece sobre todo del triptofano, no significa que no lo tenga, sino que lo tiene en cantidades pequeñas, pues por eso el valor biológico de la carne es de 70. En cuanto que tú le añades triptofano, aumenta mucho su valor biológico. Entonces, por eso la combinación lácteo y carne roja, aumenta el valor biológico de esta proteína, ¿vale? Entonces, hay mezclas de proteínas que aumentan su valor biológico, como las legumbres y el arroz, por ejemplo, forman una proteína completa por el tema de la lisina y histidina, y hay fuentes de proteínas que si la mezclan pueden bajar su valor biológico, pero nunca llegar a ser una proteína incompleta, ¿vale? Entonces nosotros siempre las fuentes de proteínas incompletas, como es el arroz, la pasta o la avena, siempre las mezclamos con fuentes de proteínas completas, o al menos en el mundo culturista, ¿vale? Si esto lo ve gente de otros deportes, pues puede ser que se coman un plato de pasta solo y ya está, pero quien menos en culturismo no come pasta con atún, pasta con carne, pasta con lácteos, o sea, siempre se mezcla, ¿vale? Entonces, al final la proteína resultante siempre es entera. Y las calorías ahí están. ¿Por qué digo esto? Hay fuentes de proteínas que no aportan una gran cantidad de proteína. Pero, por ejemplo, hay panes que tienen cerca de un 10% de proteína y solo un 50% de hidratos. Entonces, si quieres conseguir 100 gramos de hidratos, necesitas 200 gramos de ese pan. Y 200 gramos de ese pan te vas a 20 gramos de proteína. 20 gramos de proteína, estamos hablando de 80 calorías. Hay que contabilizarlas, porque además son 20 gramos de proteína, que eso ya lo mezclas en el pan, luego le metes ahí una buena tira de jamón serrano o de morcilla y eso ya completa la proteína, ¿vale? Entonces ya tienes una proteína completa, no de gran calidad, pero es completa, entonces hay que claro, que contabilizarla a nivel calórico y contabilizarlo y a nivel de construcción muscular también, porque incluso una proteína siendo incompleta puede generar anabolismo por todo lo que he dicho anteriormente. O sea, vivir solo a base de proteínas incompletas, no, eso es una cagada y eso es un retraso a nivel de rendimiento. Pero lo otro sí. Entonces, vosotros siempre cuando os tengáis dudas, tenéis que encontrar maneras de razonar y de pensar en la que vosotros, por vosotros mismos, seáis capaces de llegar a las conclusiones. Yo siempre digo lo mismo, no me creáis a mí porque salgo aquí hablando algo, porque todo esto puede ser mentira, ¿vale? A ver, yo siempre trato de razonaros los porqués y, joder, darlo bien mascadito, pero puede ser mentira. Entonces, vosotros simplemente pensad, joder, ya os digo, haciendo analogías de este tipo, ¿no? Proteínas incompletas, hay que contabilizarlas. Pues hostia, ácidos grasos incompletos los contabilizo, sí, sí los contabilizas, ¿no? O sea, si tú te comes un entrecot que está muy rico en omega 6, pero no son tan ricos en omega 9, por poner un ejemplo, o son bastante escasos en omega 9, esa grasa la contabilizas, ¿no? O la tienes en cuenta al menos. Claro, pues entonces, ¿por qué no vas a tener en cuenta una proteína que en vez de llevar los dos aminoácidos que tendría que llevar los 22, lleva 18? Que normalmente no es así, o sea, normalmente llevan los 22, o sea, que nosotros llamamos proteínas incompletas, normalmente lleva todos los aminoácidos. El caso es que llevan cantidades muy pequeñitas, algunos de ellos, ¿sabéis? Sobre todo cuando son los esenciales, pues es ya cuando baja el valor biológico. De todas formas, todo esto yo siempre he dicho que hay un mecanismo muy fácil para en todas las comidas subir el valor biológico sin subir las calorías prácticamente. Entonces subes mucho el anabolismo, que esto es algo que yo hago en déficit calórico bastante grande. Subes mucho el anabolismo sin subir las calorías, que es con aminoácidos esenciales. 5 comidas al día, 5 gramos de aminoácidos esenciales por comida, ¡pum! Tomar por culo. Ha subido un montón el valor biológico de esas proteínas. Yo concretamente por mi peso utilizo 10 gramos. Entonces son 50 gramos de aminoácidos esenciales al día más el resto de proteínas. Eso sí, esto solo lo hago en aquellas comidas en las que las fuentes de proteínas no son muy grandes. Por ejemplo, cuando tengo problemas digestivos que me cuesta más digerir y tal, pues no tomo raciones de 300 gramos de carne, tomo raciones a lo mejor de 150, o incluso cuando estoy haciendo entrenamientos que son más metabólicos, necesito más cantidad de hidratos de carbono para generar residuos. Entonces, pero si estoy en déficit, tengo que quitar calorías de algún lado. ¿De dónde? De las grasas y de las proteínas. Pero claro, si quito esas fuentes que son nutrientes esenciales, tengo que meterlos de forma aislada con suplementos, pues aumento la cantidad de ácidos grasos esenciales en pastillas y aumento la cantidad de aminoácidos esenciales en polvo, ¿vale? Y como más hidratos de carbono, y así tengo más glucógeno y genero más residuo para entrenar si el entrenamiento es más de estrés metabólico, ¿vale? Entonces, bueno, ya podemos jugar luego con todo este tipo de cosas y demás, pero una proteína no completa siempre hay que contabilizarla, ni más ni menos que porque tiene un valor nutricional, a lo mejor no el que nos gustaría, pero tenerlo, lo tiene.